Muy buenas noches, sean muy bienvenidos a la tutoría número 5 correspondiente a nuestra materia Matemática para la Computación 2. En esta ocasión nosotros vamos a abordar la siguiente agenda, la cual a nosotros nos va a permitir continuar con nuestro recorrido en los diferentes contenidos establecidos para el desarrollo de esta cátedra. Recordemos que en esta ocasión nosotros vamos a trabajar la parte de la unidad 3, pero igual es importante reafirmar los conocimientos que se han establecido durante la unidad 1 y 2, las cuales, por ejemplo, la unidad 1 correspondiente a lógica y la unidad 2 que es correspondiente a la parte de la unidad 2 correspondiente a las técnicas de conteo. En este caso, lo importante de establecer acá es, en primer lugar, el diagnóstico de la lectura, recordando que la lectura para nosotros es fundamental para reafirmar todos aquellos conocimientos los cuales son importantes para el desarrollo de todo este proceso educativo, formativo, que a nosotros nos va a llevar para concluir adecuadamente nuestra ruta al finalizar de este ciclo. Ahora, la unidad 3 a nosotros nos está planteando las relaciones y dígrafos. En este caso los contenidos son relaciones y dígrafos, trayectorias y relaciones y dígrafos, propiedades de las relaciones, relaciones de equivalencia y la manipulación de las relaciones. En este caso, como nosotros estamos planteando hacer una retroalimentación, es importante que nosotros nos desplacemos hacia a los contenidos de la unidad número 1. La unidad número 1, correspondiente a lógica, a nosotros en primer lugar nos decía que debemos de establecer ciertos parámetros, los cuales nos van a permitir alcanzar la facilidad para el desarrollo de los distintos contenidos. Veamos, en esta están contenidos los temas 1.1 proposiciones y operaciones lógicas, 1.2 proposiciones condicionales, 1.3 métodos de demostración y 1.4 la inducción matemática. De ello, es importante resaltar que en primer lugar, 1.1, de nosotros debemos de saber qué es, en este caso, qué son las proposiciones, ¿vale? Porque si nosotros vamos a comenzar a hablar de ello, tenemos que tener claro qué son las proposiciones, ¿sí? Las proposiciones a nosotros nos están planteando una serie son enunciados lógicos los que se puede asignar un valor de verdad. Es decir, que una proposición es una oración con valor referencial o informativo de la cual se puede predicar su veracidad o falsedad. Puede ser falsa o verdadera, pero no ambas a la vez. En este caso, nosotros debemos de establecer que esas proposiciones nos permiten manejarlas mediante conectivos, ¿sí? Los conectivos utilizados en este caso. Igual, cuando nosotros ya manejamos los conectivos, nosotros pasamos a manejar también tablas de verdad para realizar las comprobaciones proposicionales. Y las tablas de verdad, pues haciendo énfasis en qué es una tabla de verdad, pues nada más muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de valores de verdad que se puede asignar a sus componentes.
En este caso, nosotros debemos de tener claro que existen varios tipos de conectivos. En este caso, nosotros podemos manejar los conectivos de disyunción inclusiva, debemos manejar también el conectivo de la conjunción, el conectivo de la negación y el conectivo condicional. Bueno, iniciando con el conectivo de la disyunción. En este caso, ¿cómo es el conectivo de la disyunción? Hay que aclarar que para ello nosotros debemos de saber manejar las formas en las cuales vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque si nosotros no manejamos la teoría, al final no vamos a poder resolver nuestros problemas o los planteamientos que a nosotros se nos hagan. En este caso, la disyunción, ¿sí? La disyunción, en este caso la disyunción, ¿sí? Está representada por la proposición de P, disyunción con Q, P o Q, ¿sí? En este caso, esto es la disyunción. La disyunción a nosotros nos plantea que solo es falso cuando ambos son falsos, ¿sí? ¿Qué implica eso? Que en los demás casos siempre va a ser verdad. Eso es la disyunción inclusiva, ¿sí? La disyunción. Cuando nosotros hablamos de disyunción, ya estamos estableciendo que va a ser falso solo cuando los dos son estrictamente falsos. Por ejemplo, supóngase lo siguiente, un ejemplo rápido y sencillo. Supóngase que usted tiene la siguiente proposición. Em, Supóngase que se dice que, que, que Julio, Julio, Julio es doctor, es doctor o es licenciado, digamos. Es doctor o es licenciado o licenciado. En este caso, nosotros vamos a plantear lo siguiente, la solución. Con un ejemplo sencillo. En este caso, ¿qué es lo que podemos decir? Recordemos. En primer lugar, lo que usted siempre debe plantear son sus proposiciones, ¿sí? Y ver cómo está conformado. En este caso, P, aquí va a estar P, aquí va a estar nuestro conectivo, ¿sí? La disyunción, y en este caso aquí vamos a tener Q. En este caso tenemos dos componentes identificados. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Nosotros vamos a tener que es verdadero, verdadero, falso. Vamos a proponer que sea falso, falso, ¿sí? Y en este caso vamos a proponer que sea verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué es lo que tratamos de hacer acá? En primer lugar, encontrar esta parte, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar acá? Nosotros decimos, cuando algo es verdadero, verdadero, nosotros vamos a obtener un verdadero. Cuando es verdadero y falso, nuevamente vamos a obtener un verdadero.
Si es un falso con un verdadero, nosotros vamos a obtener nuevamente un verdadero. Y si es falso, falso, es la única forma de la cual nuestra disyunción va a ser efectivamente positiva, ¿sí? Solo en este caso nosotros vamos a lograr obtener la, la forma adecuada de la disyunción. Vaya, si nosotros logramos eh, comprender esto, con este ejemplo sencillo vamos a poder manejar cualquier tipo de ejemplo que necesitemos resolver. Ahora, si nosotros pasamos a la parte de la conjunción, ¿sí? La conjunción, cuando nosotros hablamos de conjunción, la conjunción, ¿sí? La conjunción a nosotros nos dice, en teoría, que esto va a ser solo es verdadero cuando ambas son verdaderos, ¿sí? Y en los demás casos siempre va a ser falso. ¿Qué estamos diciendo? Que es lo contrario, ¿sí? Estamos diciendo entonces que la conjunción nos va a permitir a nosotros determinar que la proposición que nosotros hagamos va a ser verdadera solo cuando ambas sean verdaderas. En el caso distinto, nosotros no vamos a tener una, una respuesta o una solución verdadera. Ahora veamos, esto se lee la proposición de P y Q, ¿sí? P y Q. Va, en este caso, ¿cómo nosotros lo vamos a trabajar? Va, nosotros, por ejemplo, podemos decir, en este caso podemos decir, eh, Rocío, ¿sí? Rocío, Rocío, eh, en este caso, viajó, viajó, viajó a, pues que viajó a Pastepeque, a Pastepeque, a Pastepeque, viajó a Pastepeque y también nosotros podemos decir que viajó también a San Vicente, ¿sí? San Vicente. Vaya, en este caso, vamos a identificar, lo primero es identificar nuestras, nuestras proposiciones. Nosotros estamos hablando que las tenemos acá, ¿sí? Y acá tenemos nuestro conectivo. Observando eso, nosotros que tenemos que aquí está P, ¿sí? Tenemos P, aquí tenemos nuestro conectivo, en este caso es I, y tenemos nuestro otro componente, ¿sí? Nuestra otra proposición. Vale. ¿Cómo se procede en este caso? Nosotros procedemos de esta manera. Como todo, nosotros tenemos verdadero, verdadero, falso y falso, ¿sí? Y nosotros tenemos verdadero, falso, verdadero, falso. En este caso,
¿qué estamos tratando de encontrar? Nosotros tratamos de encontrar la conjunción. Recordemos que el valor verdadero solo va a ser verdadero cuando ambos son verdaderos. En los demás casos siempre será falso. En este caso, verdadero, verdadero, nosotros nos da un verdadero, ¿verdad? Verdadero, falso, nosotros vamos a tener un falso. Falso, verdadero, igual vamos a tener nuevamente como resultado falso. Y falso, falso, lógicamente vamos a tener un falso. Entonces la única forma o la única evaluación de la proposición donde efectivamente va a ser verdadero, lo tenemos acá. Es la única forma donde va a haber una conjunción. Ahora, estamos observando nuestras partes. Es importante que usted la maneje. Recuerde que las palabras pero, sin embargo, además, no obstante, a la vez, equivalen a nuestro conectivo y, ¿sí? Entonces ahí tenemos la conjunción, un ejemplo de conjunción y de disyunción. Ahora pasamos al siguiente caso. Nosotros vamos a tener también, tenemos que evaluar también la forma en la cual vamos a trabajar la parte de nuestros conectivos. En este caso vamos a pasar a la negación. Recordemos que la negación La negación a nosotros nos invita a, o nos está indicando que nosotros vamos a negar una proposición, ¿sí? Negación. Entonces, en este caso, esta se puede representar por decirle de la siguiente manera, como P, en este caso la proposición, o nosotros también la podemos representar de la manera siguiente. Vea, esto, como generalmente se habla, nosotros podemos observar que la negación es muy importante. ¿Por qué me va a decir usted? La negación a nosotros es un conectivo en el cual también hay que decir que se puede representar de esta manera, ¿sí? La negación tiene una característica muy importante y es que la negación permite establecer un parámetro si algo no es cierto, decir si nosotros estamos diciendo que no es cierta una proposición, en este caso P. Y también nosotros podemos decir, también se permite decir que es falso que P. De esa manera nosotros lo podemos leer. En este caso, nosotros podemos decir lo siguiente. En caso yo puedo tener una proposición que me diga P, va, por ejemplo, decir la proposición hoy es, bueno, hablemos con respecto a los días de la semana. Hoy es, suponiendo, hoy es lunes, digamos. En este caso, lunes. ¿Sí? Hoy es lunes. Nosotros sabemos perfectamente que el lunes no es hoy, por ejemplo. ¿Cómo lo voy a proceder? Yo lo niego de esta manera, ¿sí? La proposición inicial yo lo voy a negar colocando el, el conectivo, lo cual me va a significar leer de esta manera. Hoy no es lunes, ¿sí? Porque efectivamente hoy es martes, ¿sí? Hoy no es lunes. Entonces, esto lo estoy haciendo para que usted vaya comprendiendo cómo se va a trabajar.
Ahora veamos cómo procede nuestra pequeña tablita. Nosotros tenemos de la siguiente forma. Tiene su tablita pequeña, usted la arma, lo coloca de la siguiente manera y usted puede diseñarla. Una que es P, en la cual usted lo está afirmando, y la otra en la cual usted lo está negando. Bueno, en este caso me está quedando un poquito mala por acá, pero usted lo puede hacer de esta manera, ¿sí? Entonces usted procede así, el signo de la negación, P. Vaya, ¿cómo procede en este caso? Usted como solo tiene una, una proposición, entonces usted lo hace de esta forma. Tiene que, cuando usted tiene P, usted lo hace, puede haber dos opciones, que sea verdadero o que sea falso. Cuando lo tiene de este caso, cuando usted niega el verdadero, a usted se le vuelve falso, ¿sí? Y cuando usted dice que una proposición usted la coloca como falsa, la negación se la hace verdadera, ¿sí? Es de manejar esos términos. Vaya, en este caso es sencillo para que usted lo vaya comprendiendo. La siguiente que nosotros debemos de manejar es el conectivo condicional. Vaya, ¿qué implica esto? El conectivo condicional, sí, o mejor dicho, si P entonces Q, en este caso vamos a hacerlo acá, el conectivo condicional, ¿sí? Condicional, condicional. eh, Nosotros recordemos también que el condicional a nosotros nos implica lo siguiente. Vaya, cuando hablamos del condicional, nosotros vamos a estar sujetos a X cosa. Vaya, por ejemplo, usted tiene esto acá, P, y entonces, si P, entonces Q, ¿sí? Usted lo tiene por acá. Vaya, en este caso, o usted también lo puede leer, P implica Q. Recordemos cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. En este caso es P, ¿sí? El antecedente, y Q es el consecuente. A tomar en cuenta que acá va a ser falso. Es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. En ese orden, primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces va a ser falso. En los demás casos siempre será verdadero. Entonces, por ejemplo, usted puede colocar, eh, decirle algo, una pequeña oración. Si trabajo, por decirle algo, si trabajo, si trabajo, si trabajo, si trabajo, eh, entonces, 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 si trabajo, entonces iré de vacaciones, iré de viajes, ¿sí? Iré de viaje. Vaya, si usted observa, en este caso, nosotros tenemos una condicional, ¿sí? ¿Cuál es la condicional? Que yo tenga trabajo. Si no tengo trabajo, yo no puedo establecer que voy a salir de viaje. Es decir, yo tengo una condición que debo cumplir antes de.
Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Nosotros vamos a determinar nuestras componentes. En este caso sería P. Aquí sería nuestro condicional, ¿sí? Y acá tendríamos nuestro otro componente Q. Al observar esto, cómo se va desarrollando, vamos a determinar lo siguiente. Recordemos la teoría, que es muy importante, que solo es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Eso se debe cumplir para que sea falso. En los demás casos siempre es su valor verdadero. Entonces, hagamos como al inicio, verdadero, verdadero, falso, falso, ¿sí? Entonces, nosotros establecemos acá cuál va a ser el resultado. Vamos a colocar acá verdadero, falso y lo repetimos, verdadero, falso. ¿Qué se establece acá? Ahora vamos a encontrarle solución. ¿Cuál es esa solución? La solución sería cuando nosotros tenemos un verdadero y un verdadero, el resultado va a ser verdadero. Nosotros tenemos un verdadero y un falso, nosotros vamos a tener un falso, cumpliendo la condición inicial. Si tenemos al inicio, solo es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Es la condición que acabamos de cumplir. Falso, verdadero, vamos a obtener un verdadero. Falso, falso, vamos a obtener un verdadero. Entonces, ¿cuál es la única donde se cumple? Es en la segunda evaluación que hemos realizado, ¿sí? Acá nosotros estamos cumpliendo nuestros parámetros. Ahora, esos son los ejemplos básicos para los cuatro condicionales. También tenemos sí, solo sí. En este caso, para el condicional que nos el conectivo condicional, nosotros también podemos hacer cuenta que tenemos las palabras por qué, puesto que, ya que, siempre que, cuando, sí, cada vez que, dado que esas palabras a nosotros nos van a motivar a reconocer que estamos ante un condicional. Ahora, cuando nosotros establecemos esto, nosotros también debemos de comprender la forma en la cual, por ejemplo, tenemos la bicondicional. Vaya, la bicondicional, que conoce también bicondicional, el conectivo sí, solo sí, ¿sí? Bicondicional, bicondicional, bicondicional. En este caso, usted va a tener acá de la siguiente forma la representación, ¿sí? La representación que le va a permitir a usted evaluar. Entonces, ¿cómo se lee esto? P, sí, solo sí, Q. P, solo sí, Q. En este caso es verdadero cuando los valores de verdad son iguales, ¿sí? Los valores de verdad son iguales. Y es falso cuando los dos valores de verdad son diferentes, o sea que debo tener un verdadero y un falso. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? En este caso, un ejemplo sencillo podría ser, eh, mm, podemos decir Raúl. Ujú, Raúl. Vamos a hacer una oración que dice Raúl recibirá recibirá
recibirá bono si cumple metas. Si y solo si, solo si, si, solo si, si, solo si cumple metas. Esa va a ser la oración que nosotros vamos a establecer. Estamos analizando cada uno de ellos paso a paso para no tener problemas en el desarrollo de nuestros ejercicios posteriormente. Sí, solo sí. Si Raúl recibirá bono, sí, solo sí. Cumple las metas. Vaya, el primer caso, bueno, lo primero que tenemos que hacer acá es establecer cuáles son nuestros dos segmentos. Es decir, nuestra proposición, nosotros tenemos que encontrar los componentes en los cuales está dividido. Para ello, nosotros vamos a hacer el siguiente análisis. Vaya, veamos, Raúl recibirá bono si solo si cumple las metas. Vaya, en este caso, tenemos acá, recibirá bono si solo si cumple las metas. ¿Qué decía la teoría? Que va a ser verdadero cuando los valores de verdad son iguales y es falso cuando los dos valores de verdad son diferentes. Así que procedemos a desarrollarlo. Bueno, primero nosotros tenemos acá que este es P, este es nuestro conectivo, sí, solo sí, y acá tenemos nuestro otro segmento que es Q. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros procedemos a colocar verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos esto, por lógica, en la otra parte nosotros vamos a colocar verdadero, falso, lo vamos a alternar, un verdadero, falso y un verdadero, falso. Ahora, ¿qué implica esto? Nosotros vamos a obtener en este momento la solución de esto. ¿Cómo hacemos? Cuando los dos son verdaderos, obtenemos verdadero. Cuando nosotros tenemos un verdadero y un falso, nosotros vamos a obtener un falso. Cuando nosotros tenemos un falso, ¿sí? Nosotros obtenemos un falso y un falso y un verdadero, nosotros vamos a obtener también un verdadero, ¿sí? Y cuando nosotros, perdón, un falso, ¿sí? Nosotros vamos a obtener un falso. Y cuando nosotros tenemos un falso falso, vamos a obtener también un verdadero. Entonces, ¿dónde se cumple nuestro análisis? Acá, miren. En la primera, ¿sí? Nosotros lo estamos cumpliendo. Y en la segunda, no. La tercera tampoco, sino que hasta la cuarta evaluación nosotros cumplimos también con nuestro conectivo. Entonces, de esta manera nosotros estamos encontrando también esta parte. Luego, al seguir analizándolo, nosotros nos damos cuenta que tenemos también la forma de trabajar. En este caso, veamos que también tenemos la disyunción inclusiva, la cual se lee P o bien P o bien Q.
en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a proceder? Veamos, si usted quiere trabajar la disyunción inclusiva, que en este caso se representa por la proposición en este caso la disyunción inclusiva, teníamos la disyunción inclusiva, esta es la exclusiva. En este caso se lee o bien P o bien Q, ¿sí? ¿De qué manera se va a proceder? Veamos. Esto, por ejemplo, si usted tiene el siguiente ejemplo. Eh, o bien subo de peso o bien bajo de peso. En este caso, la forma en la que se evalúa es si los valores proposicionales son iguales y es verdadero. Si los valores de verdad de las proposiciones son diferentes, ¿sí? Es la manera en la cual se va a trabajar. Ahora, para continuar en esto, veamos nuestro documento que nos está planteando. Acá a usted solo le plantea ejemplos, en este caso, un poco sencillos. Pero el problema para usted se complica cuando usted encuentra las tablas de verdad. En esto, analicemos esta tabla de verdad. La tabla de verdad, nosotros lo que nos está planteando, nos plantea que tenemos la siguiente proposición, ¿sí? La negación de P, de la proposición P, ¿sí? Ahí se está haciendo la negación. No es cierto que P, ¿sí? No es cierto que P. Y Q, la proposición P y Q, perdón, la proposición P o Q y también se nos está diciendo que no es cierto que R, ¿sí? No es cierto que R. Vaya, entonces la solución, vamos a explicar rápidamente para poder avanzar. Y nos está diciendo, en este caso, nos dice que tenemos tres proposiciones, ¿sí? En este caso, cuando nosotros tenemos tres proposiciones, ¿qué es lo que se plantea? Vamos a formar una tabla con 8 renglones, ¿sí? Esto para cuánto cada proposición puede ser verdadera o falsa. Pero veamos cómo que se obtiene ese 8. Esas 8 filas que nos están hablando. Veamos. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, cuando nosotros tenemos este tipo de ejercicios, plantearnos de la siguiente forma. Veamos, usted debe de observar esto. Cuando usted tiene solo P con Q, usted nada más basta que usted eleve el número 2. Como usted tiene 1 y tiene 2, usted va a elevar 2 a la 2. Eso es igual a tener 2 por 2, ¿sí? Al final, eso es igual a que usted tenga 4. Eso es igual a tener 4 filas, ¿sí? 4 filas. Cuando usted logra obtener esto, ¿sí? Esto le ayuda a facilitar el trabajo. Va, en este caso, ¿cómo va a distribuir esas 4 filas? Así como lo hacíamos al inicio, usted observaba en los ejercicios. Tenemos
En este caso vamos a tener dos verdaderas, ¿sí? Dos verdaderas. Bueno, veámoslo acá. Y vamos a tener, perdón, dos verdaderas. Y en este caso vamos a tener dos falsas. Por eso es que usted encontraba que hacíamos esto, verdadero, verdadero, falso, falso, ¿sí? Pero en el ejercicio que a nosotros nos están planteando, a nosotros nos dicen que nosotros debemos de tener darle solución a uno que tiene tres componentes. O sea, usted va a manejar, va a tener P, va a tener Q, ¿sí? Y va a tener R, ¿sí? Tres componentes. ¿Cómo las va a manejar? En este caso son uno, 2, 3, ¿sí? Entonces esas tres componentes usted va a hacer lo siguiente, el 2 elevado a la n. Estos son nuestras n, ¿sí? Estas son nuestras n. En este caso usted va a tener que esto es igual a tener 2 elevado al cubo, ¿sí? Elevado al cubo. ¿Qué implica eso? Va elevado al cubo. Esto es igual a que usted tenga 2 por 2 por 2. La base nosotros la multiplicamos la cantidad de veces que nos indica nuestro exponente. Eso es igual a tener 8, ¿sí? En este caso serían 8 filas. Vaya, ¿cómo las vamos a trabajar? Usted tiene las 8 filas acá, ¿sí? 8F. ¿Cómo las vamos a distribuir? Usted las va a distribuir de la siguiente manera. Va a tener 4 verdaderas, ¿sí? 4 verdaderas. Y va a tener igual 4 falsas. En esta cuestión usted debe de ir haciendo este árbol, ¿sí? Acá tiene dos verdaderas y tiene dos falsas. Dos falsas. Y en este caso de acá, en las cuatro falsas, usted tiene dos verdaderas y tiene dos falsas. Ahora, recuerde que aquí estamos refrescando nuestra mente. Aquí llevamos para la primera componente, ¿sí? Y ahora nos hace falta la segunda, que solo va a ser verdadero o falso, ¿sí? Y así sucesivamente. Verdadero, que vamos a tener falso, y así vamos haciendo. Verdadero, y aquí vamos a tener falso. Y así sucesivamente con cada una de ellas. Vamos a tener verdadero, y aquí vamos a tener falso. Vaya, ¿qué es lo que hemos encontrado acá? Aquí tenemos para P, estas van a ser P, ¿sí? Este es para P, esto es para Q, esto que usted ha obtenido aquí es para Q. Vamos a observar que nosotros tenemos una serie de elementos. ¿Qué implica esto? Veamos, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a observar? Nuestro documento nos dice la siguiente forma. ¿Qué nos está expresando?
Acá ahora usted comprende por qué está obteniendo la T de true, o sea, verdadero, en 4 ocasiones. ¿Por qué usted está obteniendo en Q 2 ocasiones verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero? Si usted lo observa acá, aquí está. 2 veces verdadero, 2 veces falso, 2 veces verdadero, 2 veces falso. Y la última que usted tiene la alternancia. ¿Sí? Usted alterna verdadero con falso. Aquí, ¿ve? ¿Sí? Verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, cuando usted hace esto, nuestro ejercicio nos plantea esto. Veamos, cuando usted está negando, usted va a negar esto. O sea que si lo tiene verdadero, lo va a tener falso acá. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Todas las que están falsos después van a ser verdaderas. Y así sucesivamente cada una de ellas. Ahora tenemos la siguiente negación. Veamos la negación de R. R es verdadero. En este caso se nos vuelve falso. Cuando es falso, lo hacemos verdadero. Es decir, vamos haciendo lo opuesto. Recordemos cuando nosotros comenzamos a trabajar la negación. ¿Qué hacíamos con la negación? Nosotros estábamos observando y decíamos que cuando estamos negando algo, solo tenemos que observar cómo está nuestra oración, ¿sí? Cuando nosotros la tomamos como verdadera y como cuando nosotros la tomamos como falsa. Ahora, para trabajar esto, ¿qué es lo que debemos de observar? La negación que se tiene de P, componente P, o Q. Lo vamos a comparar con Q. Entonces, cuando nosotros tenemos un verdadero y un falso, eso es verdadero. Cuando tenemos un verdadero y un falso, verdadero. Cuando nosotros tenemos falso con falso, eso es falso. Falso con falso es falso. Luego verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero, falso y verdadero es verdadero. Y cuando nosotros tenemos también nuestra negación acá, ¿sí? ¿Sí? Con Q. Verdadero, verdadero. Verdadero, falso. Y nuestro falso, nuestro verdadero con falso. Tenemos verdadero. Y luego, lógicamente, tenemos la otra parte, que es la de la evaluación de nuestra matriz esencial, nuestra propia matriz. Entonces, ¿qué hacemos con esa matriz? ¿Sí? Lo único que se hace, lo único que se hace es que se está haciendo la evaluación. Recordemos cómo se trabaja con la parte de la negación. Cuando se trabaja con la parte de la negación. En este caso nosotros estamos viendo que es un elemento el elemento conectivo que nosotros tenemos acá es el de la conjunción. ¿Y qué significa eso? ¿Sí? Ahora, así simplemente recordemos que nosotros cuando tenemos la conjunción, ¿sí? Cuando P y Q en el ejemplo anterior, después de hacer la evaluación debemos de observar cuáles eran los componentes que hemos evaluado. ¿Dónde están esas respuestas? Esa está acá. Y por parte de R solo observamos la negación. De estos dos, nosotros vamos a obtener la evaluación final de la matriz. Eso es lo único que se va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que se está pidiendo? Hacer la evaluación sencillamente.
Ahora, al hacer esta evaluación, recuerde cuando usted está evaluando con la conjunción, decir, nosotros solo vamos a aceptar que un valor es verdadero cuando ambos son verdaderos. En los demás casos siempre es falso, siempre va a ser falso para nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Si tenemos un verdadero y un falso, nuestro resultado es falso. Si tenemos un verdadero con otro verdadero, lógicamente, según lo que dice nuestro enunciado, es verdadero. Ahora, falso, falso, nosotros vamos a obtener otro falso. Un verdadero y un falso, falso nuevamente, falso con verdadero, obtenemos un falso. Dos verdaderos, a mí me van a dar otro verdadero. Si yo tengo un verdadero con un falso, nuevamente voy a obtener otro falso. Solamente cuando los dos sean verdaderos voy a obtener nuevamente un valor de verdad, tal y como se está proponiendo en los ejercicios anteriores. Veamos, ¿qué es lo que yo le estaba pidiendo al inicio? Que usted debe manejar esos conceptos para poder hacer evaluaciones correctas. Ahora veamos, pasemos a la siguiente forma. Con la parte de acá, nosotros ya tenemos que saber cuando nosotros hacemos evaluaciones que nosotros tenemos que hablar si hemos encontrado una tautología, si hemos encontrado una contradicción o una contingencia. Para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Nosotros tenemos que tener claro que, en primer lugar, una tautología es cuando los valores del operador principal todos son verdad. En este caso no es así. Tenemos verdaderos, tenemos falsos. Entonces, no aplica una tautología. Cuando los valores del operador principal son todos falsos, entonces se dice que hay una contradicción. Pero en este caso tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres valores que son verdaderos. Entonces no es una contradicción. Y si los valores del operador tienen por lo menos una verdad y una falsedad, es una contingencia. En nuestro caso, está concluyendo acá que tenemos verdaderos, falsos, tres verdaderos y el resto son falsos. Entonces, por lo tanto, tenemos una contingencia. Así se resume la parte de nuestra evaluación. Las proposiciones condicionales nosotros ya las habíamos evaluado, sí, solo sí, ¿verdad? Y tenemos las negaciones. Ahora, hay que hacer énfasis en lo siguiente. Observe esta expresión. Estamos hablando de las reglas de inferencia. Veamos. La equivalencia cuando usted esté presentando algo. Hay un teorema. Ya lo observo, nosotros lo hablábamos también en las tutorías anteriores. Veamos. En este caso, nosotros debemos de observar, ¿sí?, nuestros paréntesis, o sea, la forma en cómo vamos a ir tratando nuestras aseveraciones, ¿sí? Veamos. En este caso, nosotros ya habíamos hablado también de la inducción, ¿sí? Nosotros ya teníamos el ejercicio resuelto de inducción matemática. Recordemos que la inducción matemática a nosotros lo único que nos está diciendo que es un método de demostración que se utiliza cuando se desea demostrar que una propiedad es válida para todos o casi todos los números naturales, y los otros métodos no ven la demostración, una demostración más sencilla. Entonces, nosotros también hablábamos de esto en las tutorías anteriores. Igual lo hicimos en la presencial. Nosotros observamos que hablábamos de un paso base, que verificamos que la propiedad sea válida en primer lugar, ¿sí?
para por lo menos al primero de los naturales que la satisface. El paso de inducción. ¿Qué es lo que hace el paso de inducción? Que asegura, como la ley, que la propiedad es válida. O sea que estamos hablando que lo que estamos haciendo es verdadero para los n, y ahí hallamos hipótesis de inducción, ¿sí? Como esto se demuestra de forma válida, ¿sí? Para los n más 1. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tratábamos de hacer? Recuerdo que nosotros resolvíamos algunos ejemplos. En primer lugar, vaya, por ejemplo, acá tenemos, ¿sí? Nosotros tenemos esto, se nos plantea, ¿sí? Se nos plantea el siguiente ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que se trata de hacer acá? Primer paso, evaluación, ¿sí? Es el primer paso, ya lo mencionamos. Y lo verificábamos para ver si es falsa y la igualdad no se da. O sea que nosotros estamos hablando de un paso base. Nosotros decimos que es verdadera porque verifica que 1 es igual a esto, ¿sí? A la igualación siguiente, que 1 es igual a 1, ¿sí? 2 multiplicado por 1 menos 1. O sea, en este caso nosotros tenemos que eso es verdadero, ¿sí? Entonces, eso nos hace que sea verdadero. Esto es lo que estamos evaluando, ¿sí? Entonces, como ya se comprende que el primer paso es correcto, ¿sí? Nosotros lo hemos comprobado. Ahora, ¿qué es lo que se procede? A lo que se procede es al paso de inducción. La inducción, ¿sí? En este asumimos que los, la P de n es verdadera. Hay que probar que P de n más 1 es verdadera. Entonces, cuando la proposición de P de n más 1 se dice que verifica la igualdad, vaya. Esta cuestión, ¿qué es lo que se hace? Nosotros procedemos de la siguiente forma. Decimos, ¿sí? Colocamos los elementos de nuestro ejercicio, ¿sí? Y vamos a iniciar la evaluación. Entonces, esto es lo mismo que nosotros tengamos acá. ¿Qué implica eso? ¿Sí? A nosotros vemos que sí es cierta la igualdad, pero ¿por qué no va eso? Cuando nosotros vamos cambiando nuestros valores, vamos observando cómo se nos da que es cierta la igualdad. Va, en este caso, ¿sí? Lo único que nosotros estamos observando, que en la parte, la parte acá, ¿sí? Nosotros también podemos observar que la respuesta está factorizada, ¿sí? Entonces encontramos que utilizamos la factorización. Es como que usted tenga n el factor de n más 1 por el factor de 2n más 1. Esto es igual a tener esto. Entonces, eso demuestra que la propiedad sigue siendo válida para n más 1. Entonces, de esa manera nosotros vamos a trabajar la parte de la inducción matemática. Entonces, esta comprobación nosotros la hacemos mediante dos pasos, nada más dos pasos, ¿sí? Nosotros hacemos, en primer lugar, el paso base, ¿sí? El paso base para comprobar si es evidentemente verdadero. Luego, el paso de la inducción, ¿sí? Con esos dos pasos nosotros vamos a proceder a demostrar la inducción. Ahora, si observamos, nosotros ahí estamos cubriendo nuestro primer, la primera unidad. Ahora, cuando nosotros pasamos a la segunda unidad, nosotros nos damos cuenta que
tenemos varias cuestiones que hablar. En este caso, la segunda unidad a nosotros nos plantea eh, la parte de las permutaciones, combinaciones, el principio de las casillas y los elementos de probabilidad. ¿Cómo vamos a proceder acá? Veamos. Cuando nosotros hablamos de estos principios en la parte de la unidad número 2, las técnicas de conteo, lo primordial acá es manejar la teoría. ¿Por qué? Porque con base a la teoría nosotros vamos a ir comprendiendo poco a poco cómo vamos a darle solución a los problemas que se nos planteen. Siempre le voy a recalcar eso. La teoría es básica para la resolución de cualquier ejercicio. Veamos, cuando nosotros hablamos de, bueno, a largos rasgos, cuando nosotros hablamos de permutaciones, nosotros se nos plantea lo siguiente. Nosotros vamos a observar que en primer lugar, esta es una técnica de conteo en la cual sí importa el orden. ¿Qué significa eso? Que importa el orden. Que nosotros tenemos que estar pendientes. Si nuestro ejercicio nos plantea que importa el orden en alguna de las especificaciones que se nos da, nosotros vamos a tener que acatar ello. Por lo tanto, vamos a estar hablando de permutaciones. En el caso contrario, cuando nosotros nos hablan de combinaciones, en las combinaciones, nosotros lo único que vamos a observar es que no importa el orden, ¿sí? ¿Por qué no importa el orden? Vaya, en este caso, cuando nosotros hablamos de las permutaciones, son diferentes agrupaciones con todos los elementos, ¿sí? Entonces sí importa el orden. Entonces, además de ello, si nosotros nos preguntamos en las permutaciones, ¿sí? ¿Entran todos los elementos? Sí entran a participar todos los elementos del conjunto. ¿Importa el orden? Sí, ya lo decíamos. ¿Se repiten los elementos? No. No se van a repetir los elementos de nuestro conjunto. Vaya, en el caso de las combinaciones, como lo mencionábamos, entonces acá no importa el orden, ¿sí? Vamos a desarrollar un ejemplo sencillo para poder realizar esto. Veamos. Cuando nosotros hablamos de las combinaciones, nosotros tenemos que tener en cuenta que son, en primer lugar, que sí interesa la presencia de los elementos del grupo, ¿sí? De todo el conjunto. En las permutaciones, la posición de los elementos sí importa. Vale. Entonces veamos. Veamos el siguiente ejemplo. Para ello nosotros nos vamos a desplazar a la parte de la pizarra. Veamos. Supóngase lo siguiente. Nosotros vamos a proceder desarrollando primero un ejercicio de permutaciones. En caso de las permutaciones, hay que también reconocer cuando existen distintos tipos de permutaciones. Vaya, ¿qué es lo importante con las permutaciones? Las permutaciones a nosotros, como es una técnica de conteo, nosotros debemos de observar que hay casos especiales, ¿sí? ¿Cuáles son esos casos especiales? Estamos hablando de las permutaciones con todos los elementos. Las permutaciones con todos los elementos. Hablamos los arreglos circulares. Hablamos también de las permutaciones con elementos repetidos. Esos son los tres casos especiales que tienen las permutaciones. Cada uno de estos casos a nosotros nos va a hacer que planteemos esos elementos
¿sí? Nosotros los debemos de plantear de maneras distintas. Entonces veamos, cuando nosotros estamos hablando de eso, esas formas a nosotros nos exigen o nos permiten eh, desarrollar las siguientes formas. Veamos, cuando usted tiene, por decirle algo, hay en este caso nosotros tenemos, supóngase que hay 4 participantes, ¿sí? De esos participantes, por decirle algo, se someten 4 estudiantes a hacer una evaluación, ¿sí? 4 estudiantes. Esos estudiantes se van a evaluar. De esa evaluación, nosotros vamos a obtener los 2 mejores calificaciones para poder llevarlos a competir a nivel nacional. Supongamos unas olimpiadas de matemáticas. ¿Qué implica eso? En el primer lugar, que nosotros vamos a hacer una selección de entre 4 estudiantes, ¿sí? Cuando hablamos de esto, lógicamente, sí importa el orden. Cuando importa el orden, cuando importa el orden, nosotros debemos de hacer cuenta de lo siguiente, que estamos hablando de una permutación, ¿sí? En este caso, vamos a elegir, ¿sí? Nosotros vamos a elegir del conjunto de 4, en este caso este será n, ¿sí? Y en este caso, los 2 estudiantes que vamos a seleccionar va a ser nuestro R, ¿sí? Ahora, ¿con qué nosotros vamos a poder trabajar? Vaya, nosotros tenemos que plantearnos con la siguiente fórmula. N permutaciones de R, ¿sí? Eso es igual a tener el factorial de n factorial, el denominador nosotros vamos a tener n menos, sí, n menos r factorial, ¿sí? N factorial. Ahora, cuando nosotros tenemos esto, nosotros lo primero que vamos a hacer es determinar que nosotros tenemos el número 4 factorial. ¿Por qué? Porque tenemos 4 estudiantes. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Nosotros mantenemos nuestro n, que es 4, menos r, que es 2. Todo esto factorial de ello. Esto es igual a que usted va a tener 4 factorial sobre 2 factorial. Entonces, al desarrollar esto es como que usted tenga lo siguiente. 4 multiplicado por 3 multiplicado por 2, ¿sí? Es el factorial, multiplicado por 1. Nosotros lo estamos multiplicando. Y abajo usted solo tiene 2 multiplicado por 1. ¿Qué implica eso? Que usted puede hacer la siguiente eliminación de elementos, ¿sí? Usted puede hacer esto. Y eso nos deja como resultado tener solamente 4 por 3. Y 4 por 3 nosotros sabemos que efectivamente es 12. Entonces, la permutación que nosotros podemos hacer, en este caso, podemos obtener primero, segundo y segundo puesto, ¿sí?
En este caso, ¿cómo va a quedar determinado? Nosotros lo podemos hacer de la siguiente forma. Supongamos que tenemos a los jóvenes em, este, Alberto, tenemos a Belisario, podemos tener a Carlos y podemos tener también a Douglas, digamos, en este caso, A, B, C, D. ¿Cómo se procede? Acá sí importa el orden, entonces nosotros podemos hacer esto. Podemos hacer la combinación de la siguiente forma. Nosotros tenemos A combinado con B, ¿sí? A combinado con C y A combinado con D, ¿sí? A combinado con D. Ahora, puede ser Alberto con Belisario, Alberto con Carlos y Alberto con Douglas. Ahora, pasamos a la parte de la B. Belisario puede ser combinado con Alberto, puede ser combinado con Carlos, ¿sí? B con C, o sea, B con Carlos, Belisario con Carlos y Belisario con Douglas, ¿sí? Entonces, esto a nosotros ya nos está dando un parámetro. Ya llevamos 6. Luego, Carlos puede ser combinado con Alberto. Carlos también puede ser combinado con Belisario. Y Carlos también puede ser combinado con Douglas. Luego, Douglas puede ser combinado con Alberto. Douglas puede ser combinado con Belisario. Y Douglas puede ser combinado con Carlos, ¿sí? Entonces, es distinto que usted tenga combinado Carlos con Douglas que Douglas con Carlos. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque aquí en este caso sí importa el orden, ¿sí? No es lo mismo que vaya en primer lugar representando al departamento de San Vicente. En este caso puede ser que vaya representando a Alberto con Belisario o que vaya Belisario con Alberto representando San Vicente, o Carlos con Alberto o Douglas con Alberto. Esto a nosotros nos deja más claro que si nosotros encontramos a través de la fórmula la cantidad de elementos que vamos a obtener o las posibilidades de permutaciones que vamos a tener, entonces acá nosotros encontramos ese número, ¿sí? Y ese número nos va a permitir determinar a ciencia cierta la cantidad de permutaciones. Entonces, hago énfasis, sí es importante que nosotros manejemos nuestra teoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nosotros nos permite, en este caso yo les decía, sí importa el orden. Entonces nosotros estábamos hablando de una permutación, ¿sí? Entonces cuando hablamos de permutaciones, nosotros sabemos qué es lo que debemos de realizar. El caso contrario, cuando nosotros hablamos de combinaciones, pasemos a la parte de las combinaciones. Cuando nosotros estamos haciendo combinaciones, recuerde que ahí en la parte de las combinaciones, a nosotros nos está diciendo que no importa el orden, o sea, ahí no importa, solo que en las combinaciones es importante que nuestras, nuestras
nuestros elementos participen, ¿sí? No importa el orden. Vaya, veamos. Nosotros tenemos, vamos con ejemplos de combinaciones, ¿sí? Combinaciones. Vaya, cuando nosotros hacemos combinaciones, eh, nosotros vamos a ver que sí importa el orden. Vaya, veamos. Nosotros veamos. Vaya, una combinación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Veamos. En este caso, vamos a hacer siempre con 4 aspirantes. Supongamos que nosotros vamos a tener eh, vamos a ofertar 2 trabajos, ¿sí? Y para ello llegan 4 aspirantes. 4 aspirantes, 4 personas, ¿sí? 4 aspirantes para trabajo. Para trabajo. Vaya, ¿qué implica eso? Vaya, observemos que en primer lugar, nosotros establecemos, ¿sí? Que para esto, solo se va a hacer una selección también de dos aspirantes, dos aspirantes seleccionados, nada más, ¿sí? Dos aspirantes. Lo estoy haciendo similar para que ustedes observen que nos podemos confundir fácilmente. Dos aspirantes para trabajo que van a ser seleccionados. Es similar al de la permutación, pero lo estamos haciendo así, para que observemos cómo nosotros nos podemos equivocar o no al momento de aplicar nuestra fórmula. Vale, entonces están ofertando 2 plazas y de ellos llevan 4 participantes. Entonces nosotros observamos que este va a ser nuestro n, ¿sí? Este es igual a nuestro n y este es nuestro r, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a observar? Nosotros vamos a partir que tenemos los n combinados con r. Eso va a ser igual a tener, es igual que usted tenga el n factorial, ¿sí? Por r dividido entre r entre r factor de n menos r factorial. Vaya, ¿qué significa esto? Nosotros tenemos lo siguiente, esa es nuestra fórmula mediante la cual vamos a trabajar. Ahora, cuando ya establecemos y reconocemos nuestras variables participantes, vemos lo siguiente. Ya identificamos n, ya identificamos r. Entonces procedemos. Esto es igual a tener 4 factorial r, que es 2, ¿sí? 2 factorial, factor de n, que es 4, menos r, que es 2. Todo esto factorial, afectado por el factorial. Entonces tenemos que esto es igual a 4 factorial, 4 factorial, 2 factorial
por 2 factorial, ¿sí? Al establecer la diferencia entre 4 menos 2. Luego de eso procedemos a realizar la evaluación. Tenemos 4 por 3 por 2 por 1, ¿sí? Entonces, esto es igual a que usted tenga el factorial de 2 por 1 y el factorial de 2 por 1, ¿sí? Acá por el factorial de 2 por 1, ¿sí? Ahora, cuando usted tiene esto, igual usted tiene la posibilidad de hacer la eliminación, ¿sí? Entonces al final su resultado es igual a tener acá 4 por 3, usted tiene 12, ¿sí? 12 sobre 2, 2 por 1, 2. Y esto usted sabe que al hacer la eliminación, aquí usted tiene 6, mitad, 1. O sea que usted tiene 6 posibilidades de realizar las distintas combinaciones. 6. Esta es su respuesta. Ahora, cuando usted tiene ya la respuesta de la cantidad de combinaciones que puede realizar, procede a hacerlo de forma mecánica. Observemos que usted tiene, por decirle algo, usted tiene a Pedro que ha participado. Pedro. Usted tiene a Ana. Ana. Usted tiene a Víctor. ¿Sí? Y usted tiene a Víctor y usted tiene a María, podemos decir. ¿Sí? Y usted tiene a María. Vale, entonces, ¿qué implica esto? Supongamos que es P, A, V y tiene M. Ahora, ¿cómo procede? Tiene la siguiente forma. Usted puede hacer que usted combine P con A, es decir, Pedro con Ana. Puede ser también que usted combine a Pedro con Víctor. O puede ser, usted haga la combinación de Pedro con A, o sea, con Ana. Usted haga también la combinación de Pedro con Víctor, ¿sí? Pedro con Víctor, y puede ser que también usted haga la combinación de Pedro con María, ¿sí? Pedro con María. Ahora también puede combinar, que usted combine Víctor con María, que usted combine también Ana, que usted combine a Ana con Víctor, ¿sí? Y que usted combine a Ana. Usted también lo puede combinar con María. Vale, si usted observa, aquí sí importa
el orden. Bueno, no importa el orden de la combinación. Total, aquí tiene las combinaciones posibles, que son 6, ¿sí? Y así concluimos con las dos combinaciones finales que se hacen. ¿Qué se puede hacer acá? Ahora, ya avanzamos las partes de las combinaciones. Nosotros también ya trabajamos las partes de las, bueno, en las permutaciones, repito, usted debe de estar consciente que hay casos especiales, ¿sí? Cuando usted combina con todos los elementos, cuando usted permuta los arreglos circulares y cuando usted permuta también los elementos repetidos. Con los elementos repetidos. Entonces, en esos casos igual se aplica una fórmula distinta. Por eso el énfasis que le hago en este apartado. Ahora, veamos nuestros métodos de, bueno, nuestras técnicas. A nosotros también nos están hablando acerca de las técnicas de las casillas o también técnicas del palomar. Vaya, cuando usted habla de estas técnicas, lo principal de ellas es que usted esté consciente en la forma en la cual la va a trabajar. La técnica del palomar, a nosotros, en primer lugar, bueno, en primer lugar, la técnica del palomar es importante que usted eh, sepa que es una técnica muy esencial. Bueno, las técnicas de conteo, como usted ha ido observando poco a poco, las técnicas permiten desarrollar ciertos mecanismos para trabajar. Esta técnica fue creada por un señor alemán, ¿sí? Que la basó en la realización de conteos con respecto a palomas, en la cual estableció él que esa se desarrolla o eso se hace donde estableció que cada una de los elementos van a ser, siempre el conjunto va a ser mayor y menor va a ser m de k, ¿sí? Y así fue como fue planteando esta forma de trabajo. Veamos por acá. Tiene por acá. Bueno, por acá solo hablábamos de... Aquí son los elementos de probabilidad, nada más. Sí, igual ya resolvimos unos casos. También vamos a ver si encontramos el otro que está por acá. Permutaciones, casos especiales, los que les mencionaba, las combinaciones y los elementos de probabilidad que igual ya hablábamos, los axiomas de los elementos. Tenemos también donde pueden extenderse más elementos. Bueno, no encontramos la parte de la palomar o casillas. Vamos a observarlo. Acá me parece que es. Combinaciones. Y llegamos por acá al principio de las casillas. Este principio, el principio de las casillas, lo único que hace es que se asigna n objetos a m casillas y m siempre va a ser menor que n. Entonces por lo menos una casilla va a contener dos o más objetos, es lo que le mencionaba al inicio. Este matemático lo que hizo fue establecer que siempre va a haber dos objetos
en una sola casilla, siempre y cuando se cumpla que los m son mayores que los n. Entonces, este principio solamente se basa en eso. Primero se debe establecer que efectivamente se tenga mayor cantidad de objetos para n casillas. Esa es la finalidad. Esa es la premisa con la cual se trabaja. Ahora, cuando usted observa y tiene por si usted tiene algún ejercicio de estos en la evaluación, ¿qué es lo que va a proceder? En primer lugar, el teorema dice, usted el teorema, hablándolo en pocas palabras, lo que usted debe de tener en cuenta es que debe haber una mayor cantidad de elementos para X lugar, ¿sí? Esa es su premisa. Si usted tiene eso claro, de ahí usted solamente va a aplicar la fórmula que se le están haciendo por acá énfasis. ¿Cuáles me va a decir? Observe por acá. Aquí le está diciendo, construya 4 elementos diferentes, conjuntos diferentes de cada uno con 2, ¿sí? Que sumen 9 de la siguiente manera. ¿Sí? Ya le está estableciendo a 1, a 2, a 3, a 4. Cada uno de los 5 escogidos debe pertenecer a uno de los conjuntos. Con solo eso hay que saber que hay 4 conjuntos. El principio de las casillas. Entonces los números escogidos pertenecen al mismo conjunto. O sea, por lo menos 2, ¿sí? Van a ser del mismo conjunto. O sea, desde ahí se parte. Eso siempre va a sumar 9. Entonces, ese principio, nada más de eso es lo que trata, ¿sí? De establecer eso. Ahora, ¿qué más podemos plantear con respecto a ello? ¿Qué más nos da nuestro material de la unidad 2? La unidad 2 a nosotros nos plantea el principio del casillas ampliado, que igual nosotros ya lo trabajábamos. La otra parte son los elementos de probabilidad, que igual ya lo hemos trabajado. En los elementos de probabilidad, es otra son las importantes técnicas de conteo. En las técnicas de conteo es importante la teoría de la probabilidad. ¿Qué es lo que nos plantea? Aquí nosotros hablamos de espacios muestrales, ¿sí? ¿Qué es eso? Un espacio muestral. Veamos. El conjunto A formado por todos los resultados de los experimentos se denomina espacio muestral. O sea, todo lo que nosotros obtenemos de un conjunto, ¿sí? Formado por todos los resultados, eso es un espacio muestral. Entonces, un experimento dado se puede asociar a menudo a más de un espacio muestral, dependiendo de lo que el observador elija registrar como resultado. Se plantea el siguiente ejemplo. Sencillo, supóngase que se lanza al aire una moneda de 5 centavos y una de un cuarto de dólar, sea una cora. Se describe 3 posibles espacios muestrales que pueden ser asociados con este experimento. Veamos qué está diciendo. Que hay, en este caso, 3 posibles espacios muestrales. El primero, que si el observador decide registrar como resultado el número de caras observadas, entonces el espacio muestral es de 0, 1, 2. Si el observador decide registrar la secuencia de las caras, usted la puede denotar con H, y de cruces T se observa anotando en la lista el resultado de los 5 centavos primero y luego del cuarto de dólar. Entonces el espacio muestral es A igual a HH, HT, TH y TT.
Si el observador, en la tercera, si el observador decide registrar el hecho de que las monedas coincidan en la cara, que cae M, o que no coincidan N, entonces el espacio muestral va a ser A, M, N, ¿sí? O sea, depende a lo que nosotros establezcamos como observador. Dependiendo a eso, así va a ser la forma en la cual se va a trabajar. Veamos que en este caso se debe indicar que exactamente lo que el observador debe registrar. O sea, el conjunto de todos los resultados de este tipo se convierte en un espacio muestral para el experimento. Y aquí nos sigue presentando unos otros ejemplos. Hay que tener claro que es un evento, ¿sí? El resultado particular puede ser verdadero o falso, ¿sí? Eso es un evento, ¿sí? Vaya, veamos. Avanzando. Aquí tenemos nuestros siguientes ejemplos, de los cuales ya habíamos hablado también. A los eventos se les puede hacer una asignación de probabilidad, ¿sí? Recuerde que la teoría de probabilidades se supone que a cada evento E se le ha asignado un número P, E, llamado probabilidad del evento. O sea, nosotros vamos a asignar una probabilidad al evento que hemos determinado. En este caso, vaya, puede observarlo. Acá nos está planteando un ejemplo. Dice que supóngase que un experimento se realiza 2000 veces. La frecuencia de ocurrencia es f de E, o sea, la frecuencia que va a haber ese evento, ¿sí? Y se registra después que son 100, 500, 1000 y 2000 intentos. Y la tabla 3.1 lo resume, ¿va? Vaya, veamos el número de repeticiones del evento o del experimento, el número de eventos, o sea, lo que yo establecí como mi evento, cuando fueron 100 repeticiones, me dio 48. La frecuencia que yo obtuve, ¿sí? La frecuencia de ocurrencia de ese evento fue de 0,48, o sea, 0,48. Cuando fue 500 veces que se hizo la repetición del experimento, tuvo el número de eventos 259, ¿sí? A través de la fórmula se determina que es 0,518 el resultado de la frecuencia de ocurrencia del evento E. Y así sucesivamente, cuando tuvo 1000 fueron 496.496, cuando fue 2000 fue 1002. Por lo tanto, la frecuencia de ocurrencia del evento fue de 0,501. Ahora, cuando ya se tiene eso, solamente lo que se hace es identificar, ¿sí? La cantidad de frecuencias que se tiene y entre qué, para todo el evento, cómo está ocurriendo, ¿sí? Es lo único. Ahora, observemos, tenemos más ejemplos. Esos ejemplos igual ya hemos evaluado algunos y eso nos implica a nosotros, cuando nosotros tenemos la parte de las igualdades de resultados probables, ¿va? Acá, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo importante de acá? Que usted tenga claro cuándo se va a aplicar o cuándo no se va a aplicar X o Y situación. Así concluimos nosotros nuestra segunda unidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de ello, ya establecimos nuestras partes, nuestros puntos de vista. Así que
Cuando observamos esto, nos podemos ir dando cuenta que así vamos llegando a la parte del análisis de nuestra unidad 1 y unidad número 2. Lastimosamente no hay nadie acá, ¿sí?, en el grupo para que haga sus preguntas pertinentes. Lamentable, porque hubiese sido ideal que estuvieran por acá y resolviéramos las dudas que hubieran previos a la evaluación final. Ahora, de la evaluación de la unidad 1, 2 y 3. Ahora, con respecto a esto, que es lo que se tiene, vaya, nosotros pasando a la unidad número 3, ¿sí?, relaciones y dígrafos, hay que hablar de conjuntos, producto y particiones, lo que ya hacíamos en la tutoría presencial. Pero, de acuerdo a lo establecido, nosotros vamos a, en la siguiente tutoría, nosotros vamos a retomar estos contenidos y vamos a evaluar, y vamos a través de ejemplos, vamos a evaluar cómo estamos con el diagnóstico de lectura para ver si nosotros podemos o tenemos la capacidad de afrontar esta parte de contenido de la unidad número 3. Recordando que la unidad número 3 va a tener como finalidad lograr avanzar y asimilar los contenidos de relaciones y dígrafos, trayectorias en relaciones y dígrafos, propiedades de las relaciones, relaciones de equivalencia y la manipulación de relaciones. Entonces, con esto nosotros estamos dando paso a nuestra evaluación. Así que vamos a ir concluyendo por acá. Vamos a cerrar nuestra tutoría. Y como repito, lastimosamente no hubo participación. Hubieron preguntas para poder solventarlo. Así que sin nada más que agregar, vamos a quedarnos por acá, esperando que para la próxima contemos con la presencia de los compañeros. Así que un gusto, muy buenas noches a todos y espero que sirva esta tutoría. Buenas noches.